número 2, ¿no es cierto? Ok. ¿Listo? Ya. El objetivo es reforzar los aspectos más importantes sobre las emisiones de CO2 y el cambio climático. Ya. Y un pequeño recordemos ahí. Ya, niños. ¿Cuáles son los temas que nosotros tratamos, ¿no es cierto?, que vamos a considerar en esta prueba? ¿Qué cosas hemos visto? A ver, ¿qué cosas? ¿Cuáles son los temas que hemos tratado que se van a considerar, ¿no es cierto?, en la prueba del jueves? Los océanos. Ya, voy a ir anotando un poquito, a ver si me lo permite, porque el otro día me condoreé con mi lápiz y no supe cómo arreglarlo. Ya, los océanos, dice la compañera. Ya, ¿por qué hablamos de los océanos? ¿Por qué hablamos de los océanos? ¿Por qué salió, no es cierto? ¿Por qué llegamos a hablar de los océanos? ¿Qué importancia tenían dentro de los temas que estábamos hablando? A ver, por dedocracia entonces, pues pequeños. Ya. La Ángela Muñoz. Ángela, a ver, ¿por qué hablamos de los océanos? O de Alejandra Puyao, cualquiera. Benjamín Campillay. ¿Qué tiene que ver con los temas que estábamos hablando, que nosotros habláramos de los océanos? El 50% del dióxido de carbono se encuentra concentrado ahí. Ya, nosotros estuvimos hablando, ¿no es cierto?, del dióxido de carbono. Hablamos del CO2, ¿no es cierto? Hablamos de las emisiones de CO2. ¿Qué dijimos de las emisiones de CO2? ¿Qué fue lo que hemos dicho acerca de las emisiones de CO2? Profe, dimos algunos ejemplos de actividades humanas que provocaban el CO2 que emitían, y ¿Cierto? también vimos de la forma en que actuaban en el ambiente y en la atmósfera, si no me equivoco, ¿no? Sí. Como a lo largo es igual afectaba a los países con catástrofes y cosas por el... Bueno, uno de los puntos tiene que ver, ¿no es cierto?, hablar de las emisiones de CO2, porque ha aumentado mucho estas emisiones. Y eso específicamente, ¿no es cierto?, debido a, decíamos, a la actividad humana. ¿Ya? ¿Y quién sería responsable fundamentalmente, ¿no es cierto?, del calentamiento global? Porque como aumentan tanto estas emisiones, hay un aumento, ¿no es cierto?, del efecto invernadero. Lo que nos lleva, ¿no es cierto?, a lo que llamábamos el calentamiento global. ¿Ya? Bueno, y uno de los temas que nosotros tocamos era cómo hacer que esas grandes cantidades de dióxido de carbono, ¿no es cierto?, pudiesen disminuir. Pero decíamos que naturalmente el planeta tiene algunos mecanismos que llevan a sacar, ¿no es cierto?, naturalmente ese CO2, por ejemplo, esa gran cantidad de CO2 que existe en la atmósfera. Y ahí aparecían, ¿no es cierto?, los sumideros de carbono. Y hablamos de estos sumideros porque los océanos, junto a bosques y junto al suelo, son los principales sumideros de carbono. ¿Ya? ¿Qué es lo que era un sumidero de carbono? ¿Qué dijimos que era un sumidero de carbono?
¿Qué eran los sumideros de carbono? Bueno, esos son uno de los temas que nosotros tratamos, en realidad. Es un gran tema hablar de las emisiones de CO2, por lo tanto, la prueba trata, ¿no es cierto?, en un porcentaje alto sobre Profe, yo sé lo que era un sumidero de carbón. lo que eran. Se supone que es como un depósito natural o artificial que absorbe el carbono de la atmósfera y construye Ya, una ahora, cantidad más de aire. Una eh, cosa, va eso más es lo que me allá, acordaba. a ver, va más allá, ¿no es cierto? Los sumideros en el fondo son procesos, ¿no es cierto?, que pueden ser naturales o artificiales, que en el fondo llevan a absorber el dióxido de carbono y sacarlo de la atmósfera, ¿ya? Entonces, no solamente son lugares donde se podría acumular el CO2, ¿no es cierto?, sino que, ¿qué hacen en el fondo? Que sacan ese dióxido de carbono que está presente en la atmósfera, lo van a absorber, ¿no es cierto?, y lo van a retener ahí, lo van a utilizar, lo van a transformar finalmente, ¿ya? Es que va más allá, Valentina, va más allá de ser depósitos, porque cuando nosotros hablamos de depósitos es que estamos guardando, y aquí, ¿no es cierto?, se transforma el dióxido de carbono, por ejemplo, ¿ya? Bueno, veamos, vamos a ver las preguntas ahora que habían de la guía. El verdadero y falso decía, bueno, siempre justificar las falsas. Cuando se habla de cambio global, se hace referencia, que ese fue uno de los temas, el cambio global, se hace referencia a las grandes transformaciones ocurridas en el planeta debido a las actividades humanas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de cambio global y vimos, ¿no es cierto?, que todos estos cambios que se producen, cuando hablamos del cambio climático, cuando hablamos del aumento de las concentraciones de dióxido de carbono, ¿no es cierto?, cuando hablamos del efecto invernadero, etcétera. No es algo que ocurra, no son fenómenos que ocurren solamente, ¿no es cierto?, o en nuestro país, en nuestra localidad o en nuestra comuna, sino que ocurren a nivel de todo el planeta. O sea, no hay ningún país, no hay ninguna región que podamos decir, no, aquí no pasa. Ya, tal vez las consecuencias sean menores, pero ocurre a nivel, ¿no es cierto?, todos estos cambios que son tan drásticos y tan complejos, ¿no es cierto?, ocurren a nivel de todo el planeta. Después dice, el problema del calentamiento global debido al efecto invernadero tendrá su solución en los sumideros naturales de carbono. ¿Verdadero o falso? Falso. Ya, ¿y cuál sería la justificación ahí? Porque son un aporte, pero tienen un límite. Entonces acidifican los océanos. Por ejemplo, en el caso de los océanos, ¿no es cierto?, se ven acidificados. Y, por ejemplo, en el caso de los bosques, ¿cuál podría ser el problema con los bosques? Que también son sumideros de carbono. ¿Qué problema habría con ellos? ¿Qué provocamos nosotros en relación, por ejemplo, a los Están bosques? disminuyendo, ¿Perdón? están disminuyendo. Disminuyen, ¿no es cierto? ¿Por qué disminuyen? ¿Cómo los hacemos disminuir nosotros? Por la tala, ¿Tala? la explotación del material y Exacto. la expansión del, ¿cómo se llama? Del metro urbano, algo así. Sí, ¿no es cierto? Cuando nosotros queremos construir, ¿no es cierto?, ya sea porque vamos a hacer viviendas, porque vamos a hacer caminos, porque vamos a instalar, no sé, pues una planta procesadora de algo, ¿no es cierto? Nosotros derribamos, rompemos, destruimos, devastamos, por ejemplo, bosques. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, los sumideros no son la solución, ¿no es cierto?, al calentamiento global. ¿Ya? Listo. Veamos ahora, la número 3 dice, la bomba biológica de carbono tiene como función devolver carbono a la atmósfera debido a la respiración de los organismos del océano.
¿Verdadero o falso? Para poder responder esta pregunta, ¿qué debemos saber? Que es ¿Qué- la bomba biológica, ¿no? ¿Qué es lo que es la bomba biológica? Ya, si me hablan de bomba biológica, ya, y ahí lo primero, saber qué es lo que es la bomba biológica. Entonces, ahí podemos, si nosotros entendemos qué es la bomba biológica de carbono, nosotros vamos a poder responder, ¿no es cierto?, esta pregunta. ¿Ya? ¿Alguien puede así resumidamente, de forma muy simple, decir de qué se trataba esta bomba biológica de carbono? ¿O qué es lo que hacía? Bueno, veamos entonces si es verdadero o falso. ¿Este es verdadero o falso? Falso. Falso. Ya, ¿por qué? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que hace la bomba biológica de carbono? Es un mecanismo, es un proceso. ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde encontramos esta bomba biológica de carbono? ¿Dónde está presente esto? ¿Dónde funciona? En el océano, En los océanos. Ahí encontramos nosotros, ¿no es cierto?, esta bomba biológica de carbono. Bueno, nosotros dijimos que al principio, ¿no es cierto?, que hablamos de estos sumideros de carbono, que son todos estos procesos, mecanismos que absorben, en el fondo, como dice, secuestran el carbono de la atmósfera, ¿no es cierto?, y de alguna manera lo incorporan, en este caso a los seres vivos, y le dan una utilidad, lo sacan de la atmósfera. Ya. Bueno, la bomba biológica entonces es uno de estos procesos que funciona a nivel de los océanos, que va a secuestrar o absorber, ¿no es cierto?, carbono presente en la atmósfera, ¿ya? Por lo tanto, esto es falso, ¿no es cierto? Eso es lo que hace, absorber el CO2 y no devolverlo a la atmósfera como ahí lo dice. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Ya. Sigamos entonces. Después dice, el CO2 se presenta tanto en la atmósfera como en el agua de lagos, mares y océanos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero? ¿Y dónde más podemos encontrar el CO2? ¿Solo está presente acá? ¿Lo podemos encontrar en algún lado más? ¿No? Ya. Bueno, sigamos con la número 5, dice. Las concentraciones de dióxido de carbono han ido aumentando a través de los años desde el comienzo de la revolución industrial. ¿Verdadero o falso? verdadero. Verdadero. ¿Alguno leyó el artículo que puse en Classroom? El artículo sobre el antropoceno. Es necesario que lo Profe, lean. Dígame. tengo una duda pero con la 4. ¿Cuál la 4? Dígame. La ¿Qué me está hablando? Perdón. A ver que no lo veo. Gabriela. Ah, la Gabriela. Ya, Gabriela. Es que preguntó que en qué otras partes se hace presente el CO2. Sí. ¿Podría ser también a través de la fotosíntesis porque las plantas igual expulsan el CO2? ¿O no? Es que lo que pasa es que la fotosíntesis es el proceso que lo utiliza, pero aquí dice, se presenta en el fondo hablando de que dónde está, ¿ya? Apunta como a eso, ¿no es cierto? El que nosotros podamos ver dónde está presente este dióxido de carbono. Ahora, es correcto lo que tú dices, ¿no es cierto? El CO2 se utiliza en un proceso que es la fotosíntesis. ¿Y de dónde se saca? Se saca o del ADN o se saca del agua, por ejemplo. ¿Ya? ¿Te aclaro la idea? Sí, profe, gracias. Listo. La pregunta era, ¿alguno leyó el artículo? Era corto, era una página. No era, tampoco era de difícil lectura. Ahora, yo lo coloqué, de hecho, usualmente salen
igual harta información, ¿no es cierto?, artículos que tienen que ver con el cambio climático. Entonces, yo voy a ir colocando, voy a ir buscando y voy a estar colocando cada cierto tiempo algún artículo para complementar todo esto, ¿ya? Y espero, la verdad es que lo lean, no, intentaré no colocar cosas así rebuscadas, porque es verdad, hay algunos artículos, ¿no es cierto?, que tienen un vocabulario mucho más técnico, son más complejos, a menos que sea absolutamente necesario, ¿no es cierto?, utilizarlo, ¿ya? Pero la idea es que vayan leyendo, porque en la medida que uno lee, ¿no es cierto?, va reforzando ideas y va reteniendo esas ideas también, ¿ya? Así que yo los invito a que las lean. Es un buen ejercicio la lectura, ¿ya? Bueno, a ver, ¿verdadero o falso la número 5? ¿Qué pasa en la revolución industrial? Los que saben historia, porque yo no sé nada de historia, a ver. ¿Qué pasa con la revolución? ¿Qué pasa en la revolución industrial? Por ejemplo, doña... a Yo, ver, profe, yo, dígame, em, Esperanza. que a través de los nuevos inventos, que la mayoría era a vapor y a carbón, hubo un gran aumento de dióxido de carbono debido a estos nuevos avances tecnológicos, y eso igual produjo un impacto a nivel global y natural, que afecta hasta el día de hoy a la atmósfera, y con las cosas que no han disminuido y no se han tomado prevenciones como corresponde. Entonces igual eso a la larga ha afectado bastante el medio ambiente. Correcto, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿ese sería verdadero o falso? La número 5. Verdadero. 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 Ya. Muy bien, verdadero. La número 6 dice, el CO2 atmosférico podría ingresar a las aguas superficiales de los océanos sin que dependa el fenómeno de factor alguno. ¿Verdadero o falso? Ahí me faltó el puntito. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ya. ¿Por qué? ¿Qué es lo que opera? ¿Qué fenómeno, proceso, mecanismo opera, ¿no es cierto?, en los océanos para que pueda, ¿no es cierto?, incorporarse este CO2 desde la atmósfera a las aguas oceánicas. La fotosíntesis. Tiene que ingresar primero para que se pueda producir fotosíntesis a nivel del fitoplancton. La bomba biológica. Ya, pero primero la bomba de solubilidad. La bomba de solubilidad es la que permite, ¿no es cierto?, como hacerlo ingresar, ¿ya? Y bueno, y ahí hay, obviamente, entonces, opera, ¿no es cierto?, la bomba de solubilidad, no es que llegue y entre nada más, ¿ya? Teníamos dos bombas, la bomba biológica y la bomba de solubilidad. La bomba biológica va a ser, en el fondo, va a llevar a que este CO2 que se incorpora se utilice, y ahí es donde, ¿no es cierto?, entran a actuar el plancton, parte del plancton, el fitoplancton, la parte vegetal del plancton, que son estos microorganismos que flotan en la superficie del océano, ¿ya? Ahí entra a actuar y ahí se produce la fotosíntesis, pero primero tiene que como incorporarse este CO2, y ahí es donde, por ejemplo, actúa la bomba de solubilidad, y luego actúa, ¿no es cierto?, esta bomba biológica, que en el fondo es quien va a hacer, se va a tomar y se va a transformar y se va a llevar, se va a traspasar a los organismos, y también se puede llevar hacia el fondo del océano, ¿ya? Después dice, los sumideros de carbono ayudan a eliminar parte del CO2 presente en la atmósfera, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Ya sea los océanos, ya sea los bosques, o ya sea también los suelos, ¿ya?
Luego dice, la acidificación de los océanos debido a la presencia excesiva de carbono es un aspecto positivo para los seres vivos que habitan en los océanos. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿Cómo? profe. Ya, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasaba acá? ¿Cuál es el problema aquí con la acidificación? Parece trabalengua. Con la acidificación de los océanos. Porque complica a las criaturas marinas que forman su caparazón a partir de carbonato de calcio. Exactamente, entonces al acidificarse, ¿no es cierto? Los océanos participan en reacciones químicas que no van a dejar ese carbono como disponible para que se pueda, ¿no es cierto?, utilizar en la formación de todos estos organismos, ¿no es cierto?, que tienen una estructura así calcárea, ¿no es cierto? Y eso va a llevar, ¿no es cierto?, a que se dañen los organismos, en el fondo, eso es, ya. ¿Alguna pregunta? A ver, ¿quién está? No, ya. Me está preguntando. Veamos entonces, sigamos. ¿No hay pregunta entonces? Sino para seguir, para continuar, que ahí hay unas lecturillas que hay que hacer. Ya. Bueno, y aquí, Profe, perdón. perdón, antes de que siga, quería preguntarle algo sobre la guía. Lo que pasa es que yo no vi como que no encontré el correo de cuando envió la guía y la vi así como muy tarde. Da igual si la envío ahora o en un rato más, Y no había que enviarla. ¿no? No, Ah, ya. Eso, gracias. no había que enviarla, no. No había que enviarla. Y la verdad es que, ¿cuándo se las mandé yo? Esta se la mandé el viernes. En todo caso, importante que se metan a Classroom, porque en el Classroom al tiro aparecen. Y revisen porque sale con la fecha. ¿Ya? Por ejemplo, ya el artículo en Antropoceno yo lo subí hace rato. Pero sí les dije, y también les tiene que haber llegado alguna notificación. Pero, por eso les digo, importante que vayan revisando. Igual yo les voy a decir, chiquillos, voy a subir tal cosa, echen una mirada. ¿Ya? Por si acaso. Ya. Mencione 3 grandes fuentes emisoras de CO2. ¿Cuáles serían fuentes emisoras de CO2? ¿La industria o no? Sí, las industrias. ¿Qué más? Los combustibles fósiles. Ya, pero fuente emisora es que, y en ese caso, el combustible por sí solo no lo genera. ¿Qué tiene que pasar con el combustible? Entonces, claro, en este caso lo mismo en la industria, el funcionamiento de la industria, ¿no es cierto? Ya. Los automóviles. El transporte, ¿no es cierto? El transporte, nosotros tenemos transporte ya sea público o particular, ¿no es cierto? Que en su mayoría, en un porcentaje altísimo, utiliza, y ahí está, ¿no es cierto?, lo de los combustibles fósiles. Usan para funcionar combustibles fósiles, ¿ya? O gasolina, petróleo, ¿no es cierto? Pues son muy pocos los que utilizan otros, el gas también, usan gas algunos, gas natural, no sé qué porcentaje, pero también existe con gas natural. Estos son, provienen de los combustibles fósiles, ¿ya? ¿Alguna otra fuente? ¿Fuente emisora de CO2? Aparte de las industrias en pleno funcionamiento y del transporte público. Los volcanes emanan CO2, ¿cierto? Sí, también, Eso pero es volcanes un en gas natural. actividad. Sí, es una forma natural, sí. Por eso siempre nosotros, si lo pensamos, sobre todo en las primeras etapas, ¿no es cierto?, del planeta, cuando recién se forma el planeta, había mucho volcán y mucha actividad volcánica, por lo tanto ellos emitían bastante CO2 y otros gases, ¿ya? Pero ¿algún otro? Bueno, las quemas en general, ¿no es cierto?, algunos incendios forestales, son, ¿no es cierto?, fuentes emisoras de CO2, estas quemas agrícolas también, por ejemplo.
¿Ya? Bueno, veamos entonces acá a qué se refiere en relación al suelo aquí. ¿Ya? Porque esto es para responder la pregunta 2. Bueno, dice el suelo es un elemento importante. Ya, a ver, rápidamente, ¿por qué es importante el suelo? A ver. Parece que puede sonar a lo mejor para algún, mira lo que está preguntando, todos sabemos, es ridícula la pregunta que hace. Definamos la importancia que tiene el suelo. ¿Por qué es tan importante el suelo? ¿Por qué es tan importante? A ver. Porque en él como que se forma un ciclo. No me Ya, acuerdo si era de carbono o de hidrógeno, pero hay un ciclo ahí. hay todos los ciclos que van, ¿no es cierto? Pasan, por ejemplo, tienen parte de su movimiento, ¿no es cierto? Parte de él se cumple también en el suelo, ¿ya? Bueno, el suelo es fundamental, ¿no es cierto? Para todos estos organismos que son autótrofos, en el caso de las plantas que realizan fotosíntesis, van a absorber parte de lo que requieren para la fotosíntesis, ¿no es cierto? Proviene del suelo, parte de los minerales que ellos requieren, el agua, etcétera, ¿ya? Pero además, ¿no es cierto? Como dice ahí, bueno, habla de depósito o sumidero de carbono. ¿Por qué? Resulta que en el suelo, ¿no es cierto?, se produce también mucha materia orgánica. ¿Y esta materia orgánica qué es lo que contiene finalmente? Carbono. ¿Ya? Entonces, hay una gran parte, claro. Ahora, ¿cómo se incorpora finalmente ese carbono al suelo? ¿Cómo se incorpora? Es sumidero de carbono. ¿Cómo se incorpora este carbono al suelo? ¿Podría ser por la descomposición de animales y plantas? Exactamente. Sobre todo de plantas. ¿Ya? Y ahí aparece lo que se llama... No se vale, estaba hablando en mute. Ya, pero no, sí, iba a decir por la degradación de los animales. Está bien, Pero más que de animales, porque es bastante más lento, ¿no es cierto?, de las plantas. Todo esto que se llama la hojarasca. Hay mucha materia orgánica, también hay materia inorgánica que se forma a partir, ¿no es cierto?, del carbono. Entonces, el suelo también retiene bastante carbono, ¿no es cierto?, carbono orgánico, por estos restos de las plantas que van quedando. Ahora, ¿cómo se incorpora el carbono? Bueno, ahí donde actúa, ¿no es cierto?, la fotosíntesis que mencionaba la compañera, ¿no es cierto?, donde se incorpora este carbono desde la atmósfera, se realiza el proceso de la fotosíntesis, se forma materia orgánica, pasa a constituir el cuerpo de los seres vivos y luego va quedando estos restos muertos, sobre todo de los vegetales, y contiene una gran cantidad de carbono. ¿Ya? Ahora, el problema, ¿no es cierto? Nosotros dependemos del suelo porque de ahí obtenemos, ¿no es cierto?, una serie de recursos finalmente. Y por otro lado también está que sea este sumidero de carbono, ¿ya? Entonces, bueno, hablamos un concepto que incluíamos que era el cambio del uso del suelo, ¿ya? Y dentro de este cambio del uso del suelo es la degradación que nosotros podemos provocar del suelo. ¿Cuándo podemos provocar degradación del suelo? ¿Cuándo provocamos degradación del suelo, por ejemplo? a través de la deforestación. Ya, correcto. ¿Qué otra consecuencia? ¿Y cuáles son las consecuencias sí que me va a traer? ¿Qué consecuencia trae además que yo deforeste y no solo provoque la deforestación? ¿Qué más? ¿La urbanización? La urbanización, ¿no es cierto? Ya. Ahora, cuando yo dejo un suelo desprotegido, sin vegetación, por ejemplo,
¿Qué le provoco al suelo? Pensemos. Pensemos en cualquier área donde hay un suelo sin vegetación. Si llueve, ¿qué le pasa al suelo? Se hunde. No tanto como que se hunda, pero ¿qué hace el agua con el suelo, por ejemplo? ¿Qué le provoca el agua al suelo? Más si tiene pendiente, ¿qué le hace el agua al suelo? Se va desgastando. El viento lo desgasta, se erosiona. Entonces, ahí tenemos degradación del suelo, por ejemplo. Si le sumamos lo que mencionaba el compañero, la urbanización, ahí ya decididamente nosotros lo hacemos desaparecer, ya no tenemos un suelo, por ejemplo, para que se desarrolle la vida, ¿no es cierto? Para que haya plantas, para que haya microorganismos y todos los organismos que ahí habitan, ¿ya? Entonces, bueno. Entonces, aquí hay una pregunta, dice, ¿cómo puede afectar el cambio del uso del suelo en la biodiversidad? ¿Cómo puede afectarlo? ¿O no la afecta? ¿Cómo afecta, entonces, el cambio del uso del suelo en la biodiversidad? Va destruyendo los ecosistemas. Va destruyendo ecosistemas, ¿no es cierto? Así. Y, en consecuencia, ¿qué pasa con la biodiversidad? ¿Qué pasa con la biodiversidad? Disminuye. Disminuye, hacemos desaparecer biodiversidad, ¿no es cierto? Si nosotros dañamos el suelo, hacemos cambio de uso, ya ni siquiera que lo dañemos, pero cambiamos de uso ya. Nosotros vamos a afectar la biodiversidad, la podemos hacer disminuir, hacemos desaparecer. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya. Sigamos entonces. Bueno, ¿qué factores pueden afectar los ciclos de los nutrientes? En el fondo eran los ciclos, estos ciclos biogeoquímicos. ¿Qué factores podían afectarlos? ¿Qué factores pueden afectar estos ciclos? El ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el mismo ciclo del agua. ¿Cómo lo podemos afectar? Por ejemplo, a ver, bueno, uno de los factores que mencionamos era la temperatura, ¿no es cierto? Porque estos ciclos, ¿no es cierto?, en el fondo nos están mostrando que estos nutrientes, estos minerales, ¿no es cierto?, tienen un movimiento, ¿no es cierto?, en el ambiente y entre los seres vivos. Cuando nosotros aumentamos la temperatura, nosotros estamos influyendo para que estos procesos bioquímicos que se producen, ¿no es cierto?, se vean afectados, por ejemplo, por el aumento de la temperatura. Ese es, por ejemplo, uno. Lo mismo la propia contaminación, cuando agregamos sustancias, por ejemplo, al suelo o al agua. Nosotros estamos afectando estos ciclos también, ¿ya? Bueno, ¿por qué son de gran importancia los ciclos de los nutrientes? ¿Por qué son importantes estos ciclos? Porque también hay que preservarlos. ¿Por qué es? A ver. Hay que preservarlos porque, o sea, básicamente son parte de un ciclo que nunca se acaba porque nada se desperdicia. Ya, ya, pero ¿por qué? Entonces, ¿qué los hace tan importantes? Si yo hablo del nitrógeno, hablo del carbono, hablo del oxígeno, hablo del agua. Nosotros, los seres vivos, utilizamos todos esos nutrientes. Nosotros los requerimos para vivir. Por lo tanto, deben estar presentes, no deben ser afectados negativamente, porque nosotros dependemos de ellos.
Ese es el punto, ¿ya? Bueno, y la número 5 decía, averigua a qué se refiere cuando se habla de la era del Antropoceno. Ya, ahí está. No sé si alguno habrá averiguado algo más, pero ya hemos dicho algunas cosas. Ya, y voy a ir rapidito a esta otra parte que tenía que ver con estos gráficos. ¿Ya? Bueno, y tenía que ver, ¿no es cierto?, con las emisiones de CO2 y el aumento, ¿no es cierto?, de las concentraciones del dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Ya? El primer gráfico, observémoslo, ¿no es cierto? Bueno, ahí se observa una correlación entre más concentración de dióxido de carbono existe en la Tierra, más se calentará. Entonces, aquí tenemos por este lado, ¿no es cierto?, el tiempo y las anomalías en la temperatura. Entonces, ¿qué va pasando con la temperatura? ¿No es cierto? En gris están los promedios anuales y en negro promedio de 5 años. ¿Qué pueden decir acerca de la temperatura? Si miramos desde 1880 hasta un poco antes, anterior al 2020, probablemente si lo hicieran ahora estaríamos muy similar, ahora que estamos en el 2021. ¿Qué me pueden decir acerca de la temperatura? Que con los años va aumentando. Con los años va aumentando, ¿ya? Por lo tanto, bueno, esto tiene relación, está totalmente relacionado con, ¿no es cierto?, con las actividades humanas. En la medida que el hombre va realizando distintas y va creando distintas actividades humanas, el aumento de la temperatura también es mayor, ¿ya? Bueno, y aquí había otro que tenía que ver con, aquí directamente, pues, una medición. La temperatura, ¿no es cierto? Aquí también el tiempo, y aquí con las partículas que se emiten a la atmósfera. Si nosotros vemos las cantidades, entonces, cerca de 1880 tenemos alrededor de, que era una de las preguntas, pero me voy a ir al análisis directamente, alrededor de las 300 partículas por millón, ¿no es cierto?, cerca de 1880. Empieza a aumentar, ¿no es cierto?, o sea, a transcurrir el tiempo. ¿Qué va pasando con la temperatura? ¿Qué empieza a ocurrir con la temperatura a medida que transcurre el tiempo? Lo que veíamos delante, va en aumento. ¿Cuánto ha aumentado? Más o menos desde 1880 hasta el 2016, ¿cuánto ha aumentado la temperatura? Observemos acá, tenemos que observar acá. Ha aumentado más de 1 grado Celsius. Y hemos dicho que ese aumento es mucho. Ahora, y en relación a la cantidad de partículas por millón de CO2, vamos sobre cercano a los 400 partículas por millón, y nosotros teníamos en 1880 incluso menos de 300 partículas por millón. O sea, esto nos indica, si hacemos una comparación, un paralelo con la temperatura, que las concentraciones de dióxido de carbono son las responsables del aumento de la temperatura. Y a su vez, ¿no es cierto?, ¿quiénes son responsables de estos aumentos? ¿No es cierto?, las actividades humanas. O sea, a eso se refería, bueno, con las preguntas que aquí se planteaban. Y aquí aparece lo mismo, ¿no es cierto? Estas son proyecciones de lo que podría aumentar la temperatura, ¿no es cierto?, en el tiempo. Ahora, lo que veíamos la semana pasada, las naciones han llegado a acuerdos para que esto no se produzca, ¿no es cierto? Se han comprometido, recuerdan lo que veíamos, estos paneles intergubernamentales, se han comprometido, han establecido compromisos que van a realizar para evitar que esto ocurra. O sea, nosotros ni siquiera deberíamos superar el grado, ¿no es cierto?, de aumento de temperatura. Menos pensar en 1,5 y menos aún pensar en 2 grados.
Pero estas son las proyecciones debido a las actividades humanas, ¿no es cierto?, que se realizan continuamente. Ya, niños, eso sería. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Me quedo apagada la cámara. ¿Alguna duda? Porque ya estamos en el tiempo. Ahí. ¿Alguna duda? Ya, ninguna. Por favor, en las clases nos queda poquitito para terminar el semestre. Yo voy a solicitar que la última prueba sea para, no sé si el 30, para el 1 de julio, ¿ya? Para que ustedes se preparen y considerarían la clase pasada y 2 clases más, ¿ya? Así que, para que tengan una idea, nos queda súper poquitito, así que yo les pido que ánimo para que participen y también intentemos hacer un poquito más dinámica la clase, ¿ya? Por favor. Listo, niños. Espero que estudien, que estén súper bien, cuídense mucho, ¿ya? Me pueden mandar las dudas que tengan a través de Classroom, por si acaso. Listo. Gracias, Kenito. Nos vemos. Chao, chao, chiquillos. Chao. Que estén bien. Chao, profe, Chao. cuídese. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe.